Disculpen. Entonces la idea es que tratemos de avanzar. Nos habían preguntado, la clase 6 se va a habilitar, nosotros mañana tenemos para poder dar nuestro informe y bueno, ayer yo le expresé a mis colegas que la idea era que se habilite, me dijeron que bueno, que mañana después que trabajemos seguramente se va a habilitar la actividad o el módulo, el número 6 para que con eso el que pueda durante el fin de semana pueda ir avanzándolo, ¿sí? Bien, ¿me están viendo la pantalla? ¿Sí? Profe, tengo una consulta. Sí. Eh, ¿Cómo sería por el tema? Usted dijo de que el martes que viene se trataría de terminar los temas. La parte teórica, exactamente. Esa Eh, es la idea que se tiró ayer. No, o sea, yo les comento algo que no se terminó de definir, eso lo vamos a definir mañana en la reunión donde armamos el informe. Porque claro. es contenido, sí, que ya está, o sea, que ya se lo armó en el aula y mañana lo vamos a terminar de trabajar, porque no es un tema largo lo que queda, pero sí es que con todas las herramientas que ustedes ya tienen, es para que las clases siguientes tratemos de aprovecharlas y que sean más prácticas lo que queda, ¿sí? O sea, las clases que quedan, cosas que al momento de hacer la entrega del trabajo final, todos lleguen con todos los conocimientos trabajados, vistos y lo más importante de todo, con el trabajo práctico desarrollado. ¿Sí? ¿Cuándo va a estar disponible ese trabajo práctico integrador, Claudio? Y la idea es que de mañana, de la reunión de mañana, va a salir la fecha, pero nosotros estimamos que la semana que viene ya tendría que estar disponible ese trabajo práctico para que así ya se pudiera comenzar a trabajar y comenzar a realizar la parte práctica, no tan solo conmigo, que soy el que dicta la teoría, sino más bien con los chicos que están que ustedes tienen clase en la parte práctica los días lunes y miércoles, ¿sí? O sea, la idea es que tratemos las últimas clases de que sea más teoría que práctica, para que así vamos trabajando problemas puntuales o problemas que se le vayan generando y no tengan que estar quizás las 2 horas porque el contenido teórico ya se desarrolló, sino hago mi pregunta, encuentro la solución que estoy buscando a mi problema y puedo seguir avanzando. Y no nos vemos limitados de esperar la clase siguiente y así sucesivamente. Esa es la idea que se tiene, que las últimas clases sean prácticas en el buen sentido de la palabra, donde cada uno pueda ir sacando esos pequeños inconvenientes que se le fueron planteando y que le permita llegar con el trabajo práctico finalizado dentro de lo que sería la cursada, ¿sí? Para que no tengamos que llegar a decir, me puede o necesito que se me habilite una semana más o 2 semanas más. Sino, ¿por qué? Porque si eso sucede y el compromiso es seguir con la tercera parte de Python, todos los que aprobaron en la primera instancia ya estén en condiciones de continuar con Python 3, ¿sí? Con la segunda etapa, con la tercera etapa de Python. Y a los que le fue mal, porque, o sea, tengan ese lapso para poder ponerse a tiro, poder aprobar y así comenzar la tercera etapa de Python. Claudio, ¿y esa etapa empezaría ya este año también? La idea y la propuesta es que comience este año, es decir, que haya, no sé, un lapso, le estoy dando números hipotéticos, ¿no? Una semanita, 2 semanitas, ¿sí? Claro. Y que ahí nomás se comience, teniendo en cuenta que ya estaríamos en septiembre, ¿sí? Entonces nos quedaría septiembre, octubre y noviembre, 3 meses. Es que si no se pierde la continuidad y después se Bueno, vuelve más difícil, ¿no? ese planteamiento que nosotros hicimos, o sea que la idea es hacer un hilo conductor para que al final, a noviembre de este año, ustedes tengan o sea, el ciclo cerrado, que sería la parte inicial que tuvieron, ¿sí? Python en nivel 2 y Python nivel 3, para que así ustedes puedan cerrar. ¿Por qué? Porque todo lo que es pensamiento computacional, que seguramente muchos de ustedes trabajaron ay, no me voy a acordar ahora, con Scratch o con
y las bloques o con bueno, una otra herramienta que no me acuerdo ahora, la puedan complementar, ¿sí? O sea, puedan cerrar y no diga, tengo que cursar el año que viene, lo que me está Claro, faltando. porque desde el módulo 1 a este pasaron como 2 meses y ahí fue como, Claro, pero fueron 2 meses porque ten en cuenta que fueron las vacaciones. Si no hubiésemos tenido vacaciones, nosotros ahora ya en esta semana o la semana que viene ya tendríamos que haber no, estado no, no, me terminados. refiero en abril, creo, sí, fin de abril terminó el módulo 1 y Claro, recién acá se arrancó mediados de junio. claro, Entonces fue eso mucho el fue tiempo. mucho Sí, la tiempo. idea, Eso. claro, mira, ahí hay alguien que nos dice, ya te digo. ¿Quieres? Yamil nos dice, la primera parte yo la hice en noviembre del año pasado. ¿Sí? La idea es que sea todo, que vamos todos tratando de... Claro, peor ahí fue. Sí, sí, porque eso, a ver, en tema de programación es simple. Todos los días hay que sentarse y hacer algo, escribir alguna línea de código, porque eso es lo que nos mantiene activos. Es como el entrenamiento. En la programación no es cuantas más horas estoy sentado en la máquina, sino cuantas más horas estoy escribiendo líneas en una máquina. Yo puedo estar sentado horas viendo Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Telegram, lo que sea, pero el tema es cuántas más horas yo le estoy metiendo líneas de código y encontrando problemas y dando respuestas con solución. En la programación es así, lamentablemente, nos guste o no nos guste, es la parte fea que tiene la programación, ¿sí? Que todos los días no nos sentamos a divertirnos con las redes sociales, por darle un calificativo, pero es sentarse y escribir y encontrar respuestas, soluciones. Por ahí quizás cosas muy complejas o quizás cosas muy simples, pero todo depende del desafío que tengamos. ¿Sí? Bueno, vamos acá a... Sí, sí, tal cual. Sí, ya mi seguridad es así. Si no tratas de avanzar por otro lado hasta que el curso se te habilita, se nos viene el problema porque perdés el training de programar. Bien, accedemos. ¿Me están viendo la pantalla? ¿Sí? ¿Todos? Sí, profesor. Sí, sí. Bueno, muy bien. Les quería comentar acá un tema muy puntual. Damiana, que la veo que está acá en la sala, ayer, después de la clase, nos compartió una bibliografía que ya está subida, que es Numerical Python. ¿Sí? Es toda es un libro, ¿sí? De la bibliografía sobre el trabajo numérico de Python, así como eh, podemos encontrar pandas, matplotlib, bueno, acá es toda la parte numérica, ¿sí? Está muy bueno, la única diferencia es que está en inglés, ¿sí? Si queremos bibliografía actualizada, lo vamos a encontrar en inglés, pero está muy bueno como bibliografía de respaldo y de apoyo para que ustedes puedan encontrar algunas cosas que por ahí antes de buscar, vamos teniendo bibliografía y si alguno de ustedes eh, cursó o hace inglés, le va a ser mucho más fácil poder ir leyendo y poder ir avanzando, ¿sí? O sea, todas esas cosas que nos van aportando, las ponemos en consideración con el equipo de trabajo y es todo material que nos aporta para nuestro conocimiento y sobre todo para seguir teniendo más bibliografía que respalde lo que el Python. Tengan en cuenta que Python es un abanico gigante en donde mucha gente, ¿sí? Están haciendo sus aportes, ¿sí? Mucha gente en diferentes partes del mundo le están aportando con la idea de que Python sea un lenguaje estándar al 100% en todos los sentidos, ¿sí? Así que así como lo es Java, que solamente, o sea, Java lo tratamos de utilizar para o sea, tiene una orientación muy específica. La idea es que Python sea ese lenguaje que tome lo específico y lo no específico, es decir, que pueda utilizarlo para hacer un desarrollo web, como lo puede utilizar para el procesamiento de datos, la parte estadística, y Python sea para todos,
se elimine otros lenguajes, por así decirlo, y que Python cubriera todo ese gran abanico que en la actualidad se lo está demandando, como por ejemplo programadores en HTML, en CSS, en Java, JavaScript, PHP. O sea, la idea es que Python trate de hacer un englobamiento y los meta todos adentro, ¿sí? Es un proyecto, lo leí en una info ahí hace parte de la noche, y la idea es que Python es la tendencia, por lo tanto hay mucha gente que le está metiendo muchas pilas para que eso suceda. O sea, escribiendo APIs para que pudieran trabajar, ¿sí? Para que directamente se los tome desde ahí. Bueno, un ejemplo de eso que Python integra toda la parte web es el Django, ¿no? El framework Django. Django. Sí, sí, el framework. El framework Django es el que nos permite trabajar con la parte web. O sea, en vez de usar HTML o CSS, utilizamos Django, ¿sí? Bueno, así que eso es un ejemplo que, para que ustedes lo tengan en cuenta, para que vean lo que Python va avanzando, ¿sí? Ana Laura nos dice, se pide acceso, no puedo acceder, listo, terminamos la clase y lo vemos, ¿sí? Agustín también nos dice, ese libro pide acceso desde Google Drive. Sí, sí, lo deben haber subido los chicos ahí, ya lo vemos. Bien, comencemos con la clase. Ponemos a grabar, buscamos. Bien, bueno, damos comienzo con la clase en el día de la fecha. La idea de hoy es continuar con el módulo 5, ¿sí? Ya vimos todo lo que son los tipos de variables, cuando tenemos una variable numérica, una variable categórica, cuáles son las variables continuas y discretas, ordinales y nominales. Recuerden que son los 4 tipos de variables con los cuales nosotros nos vamos a encontrar o vamos a trabajar. Va a depender del tipo de dato, ¿sí? O del tipo de información que se quiera describir, es el tipo de variable que va a contener. La idea en líneas generales es que a estas variables nosotros les pudiéramos aplicar mediciones estadísticas, como es la media, la mediana y el modo. Si bien matemáticamente nosotros tenemos la fórmula que nos permite hacer la representación, pero con Python muchas de estas cosas ya están programadas, por lo tanto, con solo llamar a la representación estadística que nosotros queremos tener o queremos mostrar, Python nos facilita haciendo uso de una librería, la NumPy, que es prácticamente una de las librerías estándar que Python tiene. ¿Por qué le digo una de las librerías estándar? Porque también tenemos Panda, Matplotlib, tenemos varias librerías que se consideran estándar. Si bien nosotros en líneas generales hemos roto con Python el paradigma que antes teníamos, que antes nosotros teníamos una librería estándar y era prácticamente el ABC de toda la programación. En la actualidad, nosotros tenemos varias librerías que juntas se pueden llamar a sí mismos. Vamos a ver en clases más adelante, en donde podemos llamar dentro de una librería, poder llamar a otra librería o hacer el uso o la ejecución de una librería en ese punto determinado de mi programa, ¿sí? Que no siempre quiere decir que puedo inicializar con todas las librerías, sino en algún momento, cuando necesito hacer algo, le hago al ejecutar esa línea de código, me hace la importación de esa librería, la utilizo y después la dejo ahí sin funcionar. Cuando trabajamos con números pares e impares, la media, la mediana y el modo, la parte asimétrica, cuando lo tengo hacia la izquierda, en el centro o hacia la derecha. Cuando trabajamos con los cuartiles, primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil, ¿sí? Y después trabajamos con la tabla, la parte percentil, donde aparece el P90, que sería un percentil del 90%, ¿sí? Son mediciones y que gráficamente la vamos a poder representar con el diagrama de caja o los famosos box plots, que muchas veces lo podemos encontrar de esa manera. El pequeño código de Python lo vamos a conectar para poderlo utilizar, ¿sí?
en donde trabajamos y vamos mostrando, en este caso, los percentiles, teniendo en cuenta que tenemos NumPy, y a NumPy le decimos percentiles y de dónde vamos a tomar ese dato y cuál va a ser el percentil de 25, 75 y 50. Son los puntos que nos van a ir dando. Ya encontramos ayer en la clase anterior que hay cierto tipo de información que, por ejemplo, no nos da exacto, entonces ahí es donde tendremos que entrar un poquito a la documentación de Python para poder saber y poder, en cierta medida, determinar cuál es esa forma de tomar el dato y de que por qué nos da un poquitito más y no nos da realmente el valor exacto. ¿Se acuerdan que vimos eso? ¿Sí? Bien, los diagramas de caja, ¿sí? Que están representados con los famosos boxplots, ¿sí? A donde tengo en el eje cuánto es la cantidad máxima de datos que tengo y a dónde estarían los puntitos que representan y bueno, la representación gráfica. ¿Qué es lo que veo acá? Es la representación gráfica, es decir, todos esos datos o ese conjunto de datos que yo lo tengo en un dataset o un set de datos, preferentemente en un archivo CSV o TXT, ¿cómo puedo mostrar o puedo hacer la representación gráfica? ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces nosotros, y eso fue el origen de prácticamente toda la incursión sobre la representación gráfica de los datos, es porque yo tenía cientos de archivos en donde tenía información, pero esa información nosotros, los mortales, como en algún libro lo leí, ¿qué es lo que queremos? Queremos ver cómo se representa. Y una de las formas más prácticas de ver la representación gráfica es mediante un gráfico, un diagrama, algo que nos permita saber qué posición. Es mucho más fácil para nosotros ver gráficamente cómo está representada la información que sentarse a ver cientos de líneas en donde no conocemos o tenemos que tener un control muy exhaustivo de cómo van produciendo esas modificaciones. Es mucho más fácil ver un gráfico que nos represente o nos muestre gráficamente toda la información a simple vista antes de tener que hacer un detalle, ir viendo y comparando y haciendo una sumatoria, utilizando una calculadora o utilizando alguna función de Excel, valga la redundancia, que nos permite hacer la suma, la media, el promedio, la mediana, el máximo, el mínimo, ¿sí? Es mucho más fácil poderlo ver así a simple vista. Luego tenemos las medidas de dispersión o variabilidad. Las medidas de variabilidad indican cómo están espaciados los datos. Perdón, una consulta. Sí. En esa gráfica, cuando ejecuta la celda que tiene las funciones el plot.grid y plot.show, pero los datos, ¿de dónde vienen? Esos datos que varían entre 50 y 65, por lo que Los veo, ¿no? datos porque venimos todos arrastrando. Fíjate que acá tenemos nosotros lo que sería esto. ¿Sí? Ahí O está, sea, 110 que como fue no el valor. veo argumento y por eso no... Claro, porque la idea, a ver, lo que nosotros vamos teniendo, que eso es lo que te permite Colab, es poder hacer pequeños notebooks de información que vos después las podés ir tomando, ya la tenés cargada, entonces nosotros cuando ejecutamos esto, que nos permite ingresar, ¿sí? Nos muestra estos datos, después volvemos y decimos que algo Eso es lo importante. entiendo, eso lo entiendo. Lo que no me queda claro, porque por lo general, cuando invocas al método, ¿no? Acá plot.grid, dentro de los paréntesis, yo espero ver un argumento al cual le voy a No, aplicar eso. Como está porque vacío, porque vos fíjate que nosotros lo que queremos es mostrar. Acá lo que queremos nosotros es mostrar de dónde, qué es lo que vamos a mostrar, son los datos. ¿Sí? Acá, mira, ahí es más, ahí en el chat alguien nos escribió, ya les digo. María nos dice, es data. no, claro, nos dice, fíjate que PLT, Boxplot, toma el argumento data. Data, Data, en ahí lo este veo, sí, caso, sí. sí, sí, está. Es decir, Sí, sí, que sí. nosotros cuando procesamos, por eso es que, a ver, para que ustedes tengan siempre en cuenta. Sí, Noelia, ¿nos levantaste la mano? Sí, profe, puede ser Sí, que sí. ahí en plot.grid, entre los paréntesis,
como dice Carlos, tendría que estar lo de arriba, pero no lo pusieron o no se pone. En líneas generales, nosotros lo que queremos es mostrar, ya lo ejecutamos y lo programamos, qué es lo que sale si le agregamos o no información. Y el show es muestra. Mariano dice, grid y show son métodos. En el Se chat usan está, ¿no? solamente para mostrar las cuadrículas o lo que se esté creando. Exactamente. ¿Sí? O sea, el grid te representa la representación de una plantilla, ¿sí? La grilla, Y el sí. show es el que muestra, nada más. ¿Sí? Entonces, pero ¿qué es lo que te muestra? Te muestra lo que te contiene la variable data. ¿Sí? Es por ello que muchas veces nosotros en Python no vamos a trabajar con el set de datos original. Nosotros vamos a trabajar con un data frame, que sería una copia de este set de datos, al cual nosotros le vamos a aplicar, le vamos a realizar la limpieza, le vamos a hacer tratamiento de los datos, pero no al set de datos originales, porque el set de datos originales es lo que se capturó en su momento, en su debido tiempo, y al cual nosotros no debemos alterarlo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos hacer cambios, modificaciones para ver qué obtenemos de esos datos, porque estos son los datos crudos, cómo los recibimos. ¿Está? Acá en este caso, nosotros es tomar una copia mediante ese famoso data frame y es con el cual nosotros lo vamos a modificar y le vamos a hacer todo el procesamiento de esa información. Claro, ahí nos pone Agustín, es como que pongas print, pero show es de Matplotlib, ¿sí? O sea, show es una instrucción que está dentro de Matplotlib. Entonces de ahí es donde directamente se toma, ¿sí? A ver, Python no es un lenguaje que lo vamos a aprender de la noche a la mañana, es un proceso, es más, hay muchas cosas que nosotros que lo usamos y a medida que vamos avanzando, dependiendo del problema que queremos resolver, nos vamos encontrando con cosas nuevas que también nos tenemos que sentar a leer, estudiarlas y poner en práctica, ¿sí? O sea, la herramienta es muy amplia, tiene una gran diversidad de posibilidades que la podemos crear nosotros o que ya alguien la creó. Y todo depende de qué tipo de información nosotros queremos procesar. ¿Sí? Así que no se sientan mal, no digan, oh, pero acá me voy a tener... No, Python es un proceso continuo de aprendizaje. ¿Por qué? Porque día a día van apareciendo muchas cosas. Y lo último, Claudio, disculpa, la Sí. línea naranja ahí en el diagrama de la caja, ¿qué es lo que me está Me está haciendo representando? la representación gráfica del tipo de datos que vos tienes. ¿Sí? Fíjate que acá, si vos venís y ves que tenés, comenzaste desde el 30 hasta el 110. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que te permite hacer ese? Es decirte, bueno, es el tipo de datos que yo tengo y en la caja de datos yo represento el valor de la media. ¿Sí? Porque O es sea, lo es que la yo media de quiero eso. mostrar. Claro, ahí está No, no me representado la acuerdo, no media. me acuerdo lo que daba por eso, pero por Sí, sí, default sí. ahí, por default pone la media, ¿no es cierto? Porque como no hay ningún argumento que diga marcame tal parámetro, por eso pregunto, nada más. Sí, ahí saca la media. En este caso saca la media. Es ¿Sí? listo, Después está bien. podemos, a medida que nosotros lo vamos necesitando, si lo ejecutamos, fíjate que siempre nos muestra por qué. Porque toma esto que está acá, lo toma de este set de datos que yo tengo acá. ¿Por qué? Porque yo ya lo trabajé como un array, se lo asigné a NumPy y se lo asigné a la variable data. Gracias. Bien, por ejemplo, Noelia ahí nos aporta este tipo de gráfico, es decir, la caja, ¿sí? Siempre marca la media adentro de la caja. ¿Sí? ¿Está? Vayan siguiendo los chats porque muchas veces por ahí se me puede pasar y alguno de ustedes lo va siguiendo y les va permitiendo poder ir avanzando. ¿Sí? Sigan los chats que los compañeros que se va interactuando y eso permite que todos vayamos haciendo la construcción del conocimiento en forma colectiva. ¿Sí? Ve, dice el mínimo, luego el Q1, que es el borde de la caja, la media, el Q2 cierra la caja y luego el valor máximo. ¿Sí? Acá en este caso,
el valor máximo, ¿cuál sería? Acá, que es el 110. Si nosotros nos remitimos al dato que nosotros cargamos, tenemos 110. Pero en la representación gráfica del Bootplot, ¿sí? Ojo, acá hay un tema que en base a lo que planteó es la duda. Mi representación gráfica es esto, ¿sí? Que sería desde acá, desde el 30 hasta el 70. Pero el 110, el puntito que está en el 110, es el tipo de datos que yo tengo. Podrán observar ustedes que acá este sería como un valor atípico, ¿sí? Acá, ¿qué es lo que me está diciendo? Que yo tengo datos en forma secuencial y tengo un valor atípico. Ese valor atípico, ¿cómo lo represento? Acá, diciendo que sería un valor que está fuera de contexto, porque si no, mi Bootplot, ¿qué tendría que hacer? Estirarse y esta línea que está en el 70 tendría que estar acá, ¿sí? A ver, el valor máximo de mi representación sería 70, nada más que el 110 es un valor atípico. Si nosotros cuando saquemos el valor máximo y el valor mínimo que está más adelante, vamos a ver, ¿por qué? Porque nosotros en los sets de datos no siempre tenemos todos los datos uno al lado del otro. Entonces, muchas veces tenemos datos atípicos como el 110 que hace que nuestro rango sobrepase la mayor acumulación de información. ¿Sí? Vamos, continuemos. Rango, varianza, desvío estándar y coeficiente de variación. Cuando nosotros hablamos de rango o rango intercuartil, el rango intercuartil es la diferencia entre el tercer y el primer cuartil de la distribución. Por eso está representado en la parte gráfica, acá donde está Q1 y Q3, en donde aparece el valor central que es P50, que es la diferencia que va a existir entre el primer cuartil y el tercer cuartil, que es el valor intermedio. Nos dice ahí que acumula el 50% de la distribución y a diferencia del rango, es un estadístico robusto, es decir, que se ve poco afectado por los valores extremos. ¿Por qué? Porque es como el punto central con el cual yo voy a tratar de ver hacia dónde se inclina, hacia la izquierda o hacia la derecha para poder tener una posible predicción o descripción, ¿sí? De hacia dónde está orientado los datos. Y recuerden algo muy importante que quizás se lo dije en clases anteriores. En la ciencia de datos, nosotros tratamos de hacer dos características, ¿sí? Una es la predicción. La predicción es cuando nosotros hacemos la anticipación a algo que nos puede suceder o que va a suceder. Y en el otro caso es describir. ¿Qué es lo que describimos? Los hechos que han sucedido, ¿sí? Lo ideal sería poder hacer la predicción, pero antes de hacer la predicción nosotros debemos hacer una descripción de qué hechos se sucedieron o se produjeron previamente para llegar a esta situación, ¿sí? En algunos casos van de la mano, dependiendo del problema que estemos tratando de resolver, y en otros casos van en forma separada, ¿sí? Por ejemplo, se les pueden presentar casos en donde me dicen, necesito que me hagan una predicción para saber las ventas que voy a tener a fin de año. Pero para ello tengo que trabajar con información que me permita a mí poder realizar esa predicción. No siempre quiere decir que yo voy a tener datos que me den la posibilidad de predecir. Pueden darse casos de que previamente yo tengo datos o me encuentro con datos que me permiten hacer una descripción. ¿Por qué el cliente se fue? Porque no tengo los productos adecuados, los productos que se buscan son estos. Y el cliente y la persona que me buscó, mi cliente, me dice, yo quiero predecir qué ventas voy a tener. Sí, bueno, pero primero hagamos una descripción para ver por qué o cuál fue el producto que más se vendió. Y en base a eso poder predecir si la venta que él quiere realizar o que estima que va a realizar va a ser mayor o menor por ejemplo, en este caso, a fin de este año. ¿Sí? Entonces son los dos puntos muy importantes, predecir y describir. O puedo predecir o puedo describir, pero hay que ser muy cauteloso a la hora de pronunciar esas dos palabras mágicas,
Porque cuando nos... predecir es lo que conocíamos como estudio de probabilidad, ¿no? Y Exactamente. escribir es la estadística. Exactamente, por eso, pero debemos ser muy cuidadosos, porque nosotros cuando decimos predecir, el cliente se hace la idea que vos, chicos, vayan y jueguen a la quiniela a tal número y jueguen Claro, todo el es sueldo exacto. porque ese sale, y si no salió, perdimos todo. Entonces, es por eso que debemos ser muy cautelosos a la hora de decirle al cliente, le voy a hacer una predicción de lo que va a vender o de lo que, o es por ello que muchos están trabajando, muchos analistas, muchos estadistas y sobre todo Python se está utilizando actualmente para poder predecir, por ejemplo, en la criptomoneda, si alguno escuchó nombrar o si alguno tiene, saber cuál es la criptomoneda que se debe comprar hoy porque mañana va a subir $1000, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí le están metiendo muchísimas líneas de código para tratar de predecir, pero previamente toman la información que ya está anteriormente, ¿sí? Para poder hacer una descripción y saber cuál es la tendencia que se tiene. Cuando hago la Profe, importación de rango, sí, que me habla, Noelia, sí, sí, profe, perdón. Ahí subo un poquito, ahí en el gráfico de la recta. sí, 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 Cuando sí, yo dije que el Q2 es el que cierra la caja, está mal, es el Q3, ¿verdad? el Q3. Porque vos tenés que tener en cuenta el rango intercuartil en donde vos estás posicionado, ¿sí? Bien, esa sería Por la caja. la caja, sería la caja. Porque vos tenés la Perfecto. caja, ¿sí? La caja en donde vos vas a tener la media, pero a su vez tenés que tener el parámetro inicial y el parámetro final, que serían las rayitas que representan la representación gráfica. Y a su vez, en este caso, como tengo un valor atípico, es decir, que sale, lo muestra al 110. ¿Sí? Si nosotros ejecutamos, por ejemplo, el rango, que fíjense ustedes que acá seguimos utilizando el import NumPy, datos de ejemplo, el mismo que teníamos anteriormente, lo ejecutamos, ¿sí? Y me dice que el rango es 80. Sacamos la data, calculamos al rango un valor máximo, ¿sí? De dato menos NumPy, el valor mínimo, y de esto nos determina cuál es el valor o el rango que nosotros tenemos. Acá abajo tenemos el mismo ejemplo, pero lo tenemos ya trabajado con el min y el max, pero con otra caracterización, ¿sí? Que también nos muestra 80, pero ¿qué sucede cuando nosotros le agregamos llaves? ¿Qué es lo que estoy trabajando ahí? ¿Se acuerdan? Fue la clase anterior. ¿No? ¿Se acuerdan que trabajamos con lista, trabajamos con Es una array? lista. Cuando está entre llaves es una lista. Después trabajamos con diccionario. ¿Se acuerdan todo lo que Sí. fuimos trabajando? Llave, profe, no era para el diccionario con clave, la clave sería A. Exactamente, las llaves son diccionarios, en donde la clave en este caso es A. ¿Sí? Array, listas. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. O sea, recuerden que la llave, el paréntesis y el corchete, cada una de estas representaciones me dice qué tipo de datos es el que yo voy a poder o con el cual voy a estar trabajando. ¿Sí? ¿Me muestra el mismo dato? Sí, porque estoy sacando el valor máximo y el valor mínimo. ¿Sí? En la comparación estoy haciendo, entonces me tira que el rango es 80. Es decir, que el dato que surge de acá es 80. Si lo llevo a la parte matemática, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer una descripción escrita, una fórmula, un desarrollo. Acá simplemente tomo ese data frame, ¿sí? Que lo tengo acá, ¿sí? Por eso pongo pd o pandas.dataframe de todo lo que tengo acá, ¿sí? Lo asigno y después a eso lo voy trabajando y lo voy mostrando. A ver, hay mucha información que me va a permitir a mí poder trabajar, poder mostrar. La idea, ¿sí? Es que ustedes hagan cambios, le agreguen más valores, le saquen más valores y lo puedan mostrar. ¿Sí? Lo puedan probar, porque la idea es que ustedes puedan jugar un poquito. Recuerden, salimos de ahí y cuando volvemos a ingresar,
nuestro collab vuelve a estar estándar como nosotros lo encontramos cuando comenzamos a trabajar. ¿Sí? Perdón, Claudio, no me quedó claro, disculpa, el A ahí, entre comillas, ¿qué es lo que hace? ¿Qué permite recorrer? No te permite reconocer Oh, nada, te dice eh, la posición en donde estás. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros ahí María sos la que nos dijiste? Sí, María la que intervino. Sí, María la que nos dijo, cuando nosotros trabajamos con no recuerdo. diccionario, claro, cuando nosotros trabajamos con el diccionario, recuerda que nosotros tenemos la posición. ¿Se acuerdan que nosotros trabajábamos, por ejemplo, un color, que decíamos que estaba en tal lugar, después decíamos una fruta y así sucesivamente? Entonces, nosotros de esa manera vamos diciendo tal dato. Acá en este caso sería que a tal columna le puso un nombre. ¿Sí? Eso es lo que nos dijiste, María, ¿cierto? Sí, sí. Profe, Acá, entonces, estoy tratando de no molestar mucho porque soy muy no, por favor, borracha, interrumpo todo. no, Prefiero escribir por el sigamos chat así avanzando. no interrumpo. Sí, sí, no, acá, como le dije, entre todos hacemos la construcción del conocimiento, ¿sí? Algunos más, otros menos, hay cosas que por ahí uno las hace diariamente en lo que uno hace y hay cosas que por ahí uno las hace en forma esporádica. Y quizás ustedes, muchos de ustedes que estuvieron probando o están haciendo, se van dando porque, como les dije, todo depende de lo que nosotros estemos haciendo y del problema que queremos dar una respuesta. Así que intervengan. No me gusta, a mí en mis clases presenciales no me gusta hacer el monólogo de venir y hablar, se terminó la clase. No, me gusta interactuar con los alumnos. Interactuar, porque considero que en la programación no existe el profesor y el alumno, porque en la programación somos todos aprendemos de todo. En un momento sos alumno y en otro momento sos docente. ¿Sí? Ahora, en otras asignaturas sí tienen otra forma de desarrollarse, pero nosotros en la programación no, porque la programación es un campo tan grande en donde muchas cosas nosotros las vamos trabajando en forma cíclica, ¿sí? Cosas que se aprenden día a día. ¿Avanzamos? ¿Sí? Rango intercuartil, la distancia entre Q1 y Q3 es una medida sencilla de dispersión que da el rango cubierto por la mitad de los datos. ¿Sí? Esta distancia se denomina rango intercuartil IQR o RIC y se define como RIC igual a Q3 menos Q1. ¿Qué hacemos acá? Lo mismo que hicimos anteriormente. Tomamos el set de datos, que en este caso ya es algo que lo tenemos, que lo venimos trabajando, calculamos, sacamos el dato que está entre el primer cuartil y el tercer cuartil, y a eso simplemente lo restamos. ¿Sí? Acá está. Le hacemos RIC y le decimos que Q3 menos Q1 para poder mostrar cuál es el valor RIC. Simplemente, ¿qué es lo que hicimos? Hacer la importación de NumPy. ¿Sí? Lo ejecutamos para que ustedes lo puedan ver y nos dice el rango intercuartil RIC es 15,5. Es decir, el dato que está entre el primer cuartil y el tercer cuartil. Hay muchas cosas que muchas veces nosotros decimos que nos salen en forma mágica, porque directamente en vez de ahorrarnos en desarrollar todas las fórmulas para llegar, porque un estadista desarrollaría la fórmula para llegar a este resultado, nosotros con Python simplemente con llamar a importar una librería, llamar un par de funciones y utilizar el signo menos, sacamos el rango intercuartil entre Q1 y Q3. ¿Sí? Y no tenemos que hacer ninguna función matemática, ni escribir, ni desarrollarla, ni rompernos la cabeza pensando cómo, y si me comí un signo o me olvidé de algo, me tira cualquier resultado. ¿Sí? Otro tema muy importante es la varianza, en donde X sub i dice cada dato, la media de los datos, los números de los datos, y esto es el promedio de la diferencia elevada al cuadrado entre cada valor y la media. Acá muchas veces nosotros vamos a ver o podemos escuchar el nombre de varianza o covarianza. ¿Sí? Python lo soluciona directamente diciendo
importame la librería de NumPy y hace uso de esa librería .var. Y con eso nosotros lo solucionamos al problema. Entonces, si aplicamos lo que la fórmula que tenemos acá nos dice, ¿sí? Teniendo en cuenta cada uno de los descriptores que nosotros tenemos, simplemente, ¿sí? Nos dice que es 14.0. ¿Por qué? Porque aplicó a esta variable xs NumPy del array de que de 8,5, -1, y acá directamente sacó la varianza. Está NumPy.varianza.var de que del valor que nos, o en este caso de la variable que contiene el resultado, y nos muestra el 14. De la misma forma tenemos el desvío estándar también, std, ¿sí? A ver, en líneas generales, ¿qué es lo que nosotros buscamos dentro de la programación o con Python? Tener los conocimientos mínimos de lo que sería la parte estadística. No quiere decir que vamos a hacer, lo ideal sería complementar todo, pero para eso nos llevaría toda la vida ser, porque deberíamos ser estadistas, ser teacher de inglés, ser grandes programadores, grandes matemáticos, o sea, tendríamos que tener muchos conocimientos, nos pasaríamos la vida estudiando para poder dar solución. Entonces, no quiere decir que no lo pudiéramos utilizar, pero sí lo importante es conocer qué dato es el que nosotros vamos a obtener. Acá en este caso, la desviación estándar, fíjense ustedes, sale con std. ¿Dónde está? Dentro de la librería NumPy. La ejecutamos y me tira la desviación estándar, que es 3.7416 de ese mismo valor. ¿Sí? ¿La queremos hacer? Tenemos la formulita para poderlo desarrollar. Python nos soluciona el problema, que toda esa formulita que nosotros tenemos acá de la desviación estándar, la tiene incluida dentro, ¿sí?, de la instrucción std. Todo lo que está acá sería la representación de la forma, ¿sí? Luego tenemos, si lo queremos ejecutar, para sacar la varianza y determinar si es verdadero o falso. ¿Por qué determina si es verdadero o falso? Porque estoy haciendo una comparación, ¿sí? Entonces el resultado que me va a dar va a ser o true o false. ¿Cómo hicimos? Directamente llamamos la varianza con la desviación estándar y le pusimos parámetros para poder llegar. O sea, al ponerlo si es igual, lo único que quisimos mostrar es si es positivo, o sea, si es true o false. ¿Sí? Luego tenemos la varianza y el desvío estándar. Hay un grafiquito para que ustedes puedan determinar y puedan verlo mucho mejor. Una ventaja del desvío estándar es que está expresada en las mismas unidades que se usaron para medir los datos. El cambio, la varianza tiene otras unidades ya que está elevada al cuadrado. Acá es donde se nos complica un poco, ¿sí? Entonces nosotros en el gráfico podemos ver que tenemos un 68%, un 95% y un 99.7%. Las desviaciones estándar que estamos acá posicionados nos dice que está en un 95%, que es la que estaría representado en este y en esto que está acá. A ver, no quiere decir que esté mal, ni quiere decir que esté bien. Recuerden que yo le dije que un valor que está muy cercano al 100%, es muy probable que nuestro modelo esté sobreajustado. Y eso es lo que nos lleva a decir que tenemos un modelo que quizás genere cierta desconfianza. Simplemente ¿por qué? Porque está sobreajustado, ¿sí? Tratemos de que nuestro modelo caiga del 80, 82 hasta el 92, 95. Nuestro modelo representa muy bien los datos. ¿Sí? Vamos. Luego tenemos el coeficiente de variación, ¿sí? Donde el coeficiente de variación permite comparar la dispersión de variables diferentes. Ya vamos a ver un poquito más adelante. Sirve si las variables tienen medias distintas. También si las variables están expresadas en unidades distintas. El coeficiente de variación no tiene unidades. Acá aparece la palabra de covarianza y correlación. Cuando nosotros hablamos de covarianza, decimos
que dos variables, en este caso X y Y, que son las que están representadas acá en la gráfica, tienen covariancia positiva cuando tienden a encontrarse por encima de su media al mismo tiempo y tienen covariancia negativa cuando al mismo tiempo tienden a encontrarse una por debajo y otra por encima. Si ustedes ven acá la representación gráfica de la izquierda, la covariancia positiva, los valores de X están en el lado positivo y los valores de Y están también en su lado positivo. Cuando la covarianza es negativa o tiende a cero, cuando esa dispersión, yo tengo quizás la misma cantidad de valores o un valor equivalente, ¿sí? Tanto en la parte negativa de X y en la parte positiva de X, como en la parte negativa y en la parte positiva de Y. La covarianza va a ser positiva cuando todos los valores más 1, ¿sí? O en el peor de los casos sería menos 1, lo tenga por alguna circunstancia en la parte negativa. Podrán observar que, ¿por qué le digo menos 1? Porque acá, en este gráfico que tengo a la izquierda, la mayoría de los datos están en el lado positivo de la X y un par, ¿sí? Lo tengo en el lado negativo. Es decir, que la mayoría de los datos lo tengo del lado positivo y es mínimo o ínfimo que no me va a mover la aguja a la hora de dar una respuesta porque están en la parte negativa. Y esos datos que están ahí quizás son porque se los cargo y se los cargo mal. Como por ejemplo, les daba un ejemplo en la clase anterior, de decir la edad y me sale que tengo menos 39 o menos 45 o tengo menos 2. Teniendo en cuenta que la edad no la puedo medir con valores negativos, entonces le puse menos 2, entonces cuando yo proceso esa información, ese dato sería el dato que me aparecería ahí. Simplemente, ¿por qué? Porque es un dato atípico. Ahí es donde nosotros debemos hacer la limpieza de los datos, la normalización de los datos, con la finalidad de que esos datos no tengan esos errores y así de esa manera mi modelo pueda ser entrenado con los datos ya en forma limpia. Que acá es donde le vuelvo a retomar algo que les dije anteriormente, que es el set de datos original, que es el que ya se cargó con información, y el data frame o el dato o el set de datos duplicado con el cual yo voy a trabajar para poder realizar los procesamientos necesarios, ¿sí? La idea es no modificar. La matriz de covarianza, también vamos a ver, es algo muy importante. Hay herramientas, no sé si alguno de ustedes trabajó con RapidMiner o PowerView. No sé si alguno de ustedes trabajó con eso, con esas dos herramientas. Son herramientas estadísticas para poder hacer representaciones gráficas. Bueno, acá nos dicen que no. Bueno, RapidMiner es una herramienta que se utiliza mucho en minería de datos. ¿Por qué? Porque hace una representación gráfica de este tipo de datos. Es decir, no se utiliza tanto o no se utiliza líneas de código, es decir, no se programa, porque RapidMiner, la herramienta de RapidMiner o PowerView, ¿sí? Que es una herramienta de Microsoft, en donde los datos, a los sets de datos, es decir, donde está la información, nosotros la tomamos y le vamos aplicando diferentes procesos, ¿sí? Haciendo diferentes limpiezas, con la finalidad de poder mostrar gráficamente este tipo de información. Acá el punto de inflexión es que acá no se programa nada. Con estas herramientas, hagan de cuenta que ustedes están trabajando con un software para procesar y representar datos en forma gráfica, pero que ustedes no van a tener que introducir ninguna línea de código, ¿sí? Es otra forma de trabajar y es la tendencia que utiliza o está pensada para todas aquellas personas que puedan o que quieran trabajar, que quieran procesar datos, pero que no tengan ni ganas o deseos de aprender programación, ¿sí? Hay para todos los gustos. Entonces nosotros acá tenemos la covarianza. Fíjense ustedes que acá el punto más importante es la diagonal principal que está representado, marcada con un colorcito celestito, a diferencia del resto. ¿Qué es lo que se busca acá? Es que los datos sean positivos, ¿sí? Y cada uno
representa hacia la derecha y hacia la izquierda, es decir, en la parte superior y en la parte inferior, un grupo de datos que lo que me va a permitir a mí es poder delimitar, pero siempre tratamos de que esa diagonal sea positiva o que me tire datos en forma positiva. Por eso nos dice, en la diagonal se encuentra la varianza de cada acción. En el resto de la matriz se encuentra la covarianza. ¿Por qué? Porque el dato con el cual nosotros queremos trabajar, o para nosotros el dato más importante, es la diagonal principal. Así como esto tenemos nosotros acá, podemos ver que también Python lo podemos hacer a esta representación gráfica con esta línea de código. Entonces, ejecutamos esto y nos va mostrando cuáles son los datos que tenemos. Acá dicen ustedes que con un par de líneas de código, nosotros, ¿sí?, representamos esta gráfica que nosotros la hemos realizado con otra herramienta, como por ejemplo RapidMiner o PowerView. ¿Sí? RapidMiner es gratuita, la pueden descargar y cuando se loguen la pueden loguearse como estudiantes, y mejor si lo pueden hacer con un correo, si alguno de ustedes está estudiando en alguna universidad, ¿sí?, en alguna facultad, le ponen, si tienen correo institucional, mejor porque te da licencia gratis de por vida. En cambio, PowerView te da una demo y después la tenés que pagar a la licencia. Está, entonces, nosotros acá lo que hicimos es utilizar, ¿sí?, XGI, después asignamos y después mediante los diferentes, haciendo uso de print, podemos mostrar la covarianza. ¿Y qué es lo que decimos? NumPy.com de covarianza. Hace la representación, toma, muestra lo que serían los datos tanto de X, de Y, después arma el array que nosotros queremos mostrar y nos va haciendo la representación para poder mostrar. De la misma forma, tenemos la correlación. Y acá, un punto muy importante. La correlación es un dato que está entre un valor 1 y menos 1. ¿Está? Si nosotros lo queremos hacer o lo queremos trabajar, acá está la formulita matemática que respalda cómo podemos sacar la correlación. La correlación, como nos dice, está acotada entre 1 y menos 1. Siempre que la covarianza es positiva, la correlación es positiva, y si es negativa, la covarianza va a ser negativa. La correlación no tiene unidades físicas y la covarianza sí. Podrán observar en este gráfico que yo les estoy mostrando acá, ¿sí?, que partimos de un valor menos 1 como un valor máximo y un valor 1 positivo como un valor máximo. Y mi diagonal está representada, y la diagonal principal está representada por un valor 1. ¿Sí? Recuerden, cuando trabajamos con este tipo de representaciones, el valor mínimo es 1 y el valor máximo es 1. Podemos tener diferentes tipos de valores, ya sean negativos o sean positivos, pero que se aproximen a 1 o que se aproximen a menos 1. Acá, por ejemplo, tenemos .79, .66, menos 71. Todos estos datos son, o todas estas representaciones numéricas son información que nosotros hemos traído de nuestro set de datos. ¿Sí? Acá, nuevamente la parte práctica para que ustedes lo vean, es decir, lo que nosotros lo podemos hacer con alguna herramienta, también lo podemos programar. Es lo que nosotros queremos que ustedes Profe, perdón, ver. una consulta. Sí. Perdón, ¿podría explicar el gráfico que representa? Representa... Sí. Bueno, o cuando sea, nosotros... Sí, háblame. No, sí, o sea, entiendo eso, la correlación Pearson, eso, pero, o sea, ¿qué es lo que está mostrando ahí? Hay una diagonal y... Cuando nosotros trabajamos con este tipo de gráficos, nosotros queremos ver qué tipo de información se asemeja más a llegar al valor 1, que sería el valor aceptable, y cuánto más se aleja de menos 1. ¿Está? La idea es que el dato, o sea, la información que nosotros tenemos, se aleje de menos 1 y se trate de llegar lo más cerca posible de 1. Pero si esa información, como por ejemplo, si tomamos este valor que tenemos acá como un valor máximo, ¿sí? ¿Me está viendo dónde está el puntero? Que se asemeja a 1,
quiere decir que es un valor válido. ¿Sí? Es decir, que la idea es que cuando nosotros trabajamos con este tipo de representación gráfica, cuanto más se aleje de -1, pero que no sea 1, quiere decir que es un dato fiable. ¿Sí? Son todas representaciones gráficas que nos van a permitir a nosotros poder ver. María, ¿nos levantaste la mano? No, quería contar, o sea, cómo los uso yo estos. Yo los hago en el Minitab, pero no importa, es lo mismo, ese mapita de calor. Minitab, ahí está. Ahí está el Entonces otro, vos no me acordaba. tenés un montón de variables y ese es como una especie de código de color, que cuando el color es más intenso te está diciendo, ojo, porque estas dos variables están muy asociadas. Y cuando el color es clarito, por ejemplo, ahí aparece un 009 o el -017, decís, esta variable, ¡buah! Entonces, cuando armás un modelo predictivo, usás las variables que están muy asociadas y las otras medio como decís, no, esta variable no me interesa porque no, evidentemente influye poco. Esa es la idea del codiguito de color. Es un primer abordaje, ahí hay que hacer otras cuentas. Pero el Perfecto. codiguito de color te da esa idea, de decir, bueno, esta variable, qué sé yo, QSEC con draft, que no sé qué es eso, pareciera que no tiene ningún vínculo. Entonces, si QSEC es la variable que querés predecir, decís, no, draft no lo voy a poner en el modelo porque no pincha ni Claro. corta. Así Claro, lo uso yo. Perfecto. no, Es una matriz de confusión, ¿se le llama así también? ¿O No, nada que ver? es la matriz de correlación. Te matriz da de Bien, las correlación. asociaciones entre las variables. bien, gracias. Es como que, a ver, la matriz de correlación lo que busca es cuanto más correlacionado está. Por ejemplo, te doy un ejemplo que ahí lo que María recién planteó. Vos podrás observar que acá, por ejemplo, ella habla de acá, de QSEC, ¿sí? Con MPG. Tiene un punto 42, es decir, que está muy cercano a 1, al valor 1. Entonces quiere decir que es un dato importante a tener en cuenta. Ahora, la unión entre estos dos me dice punto 42, es decir, que es un dato importante. Ahora, distinto es QSEC con DRAT, que dice 0.09. O sea, es un dato irrelevante si lo comparo con punto 42. ¿Por qué? Porque no llega a un valor, a 1. No llega a 0 o a 0.10, por darle un ejemplo. Es decir, que tengo mucha diferencia de datos entre este y este. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Es directamente no trabajar con la intersección de QSEC con DRAT, porque 0.9 es como que es un dato irrelevante que no me va a modificar el modelo, no me lo va a desbalancear. Ahora, puedo decir, ¿ese dato lo puedo tener en cuenta? En líneas generales no, porque es muy poco el peso que tiene ese dato. Ahora, si vamos a la viceversa, 0.42 es un dato considerable a tenerlo en cuenta, sí, porque está muy cercano a 1. Está casi a la mitad de llegar a ser 1. ¿Es un dato que si lo saco me puede generar algún cambio? Sí. ¿Por qué? Porque es un dato que tiene un peso bastante grande si lo comparo con el que tengo al lado. ¿Y el valor negativo, cuál sería la interpretación? Y el valor negativo nosotros también, o sea, lo que se busca es que cuanto más alejado estás, vos lo que tenés que tratar de que ese valor deje de estar lo más alejado y esté lo más cercano. Por ¿sí? ejemplo, menos Entonces, 0.87 sería peor que 0.09 todavía en cuanto a relación. en Menos líneas generales, 0.87. María, ¿no volviste a levantar la mano? Sí, perdón, no, lo que quería decir, el valor negativo lo que quiere decir es que la relación es decreciente, o sea que la variable influye disminuyendo a la otra. Entonces, por ejemplo, ahí vos tenés el QSEC con el HP, la correlación es negativa, quiere decir que cuando aumenta QSEC disminuye HP, eso quiere decir. Pero después para analizar si es importante o no, lo que importa es el valor absoluto, o sea, menos 0.71 es mucho más importante que 0.09, es una relación interesante. Hay una relación entre QSEC y HP. ¿Entendés, Claudio? Sí, La sí, relación sí. es fuerte, lo que pasa es que es negativa. QSEC disminuye HP, pero fuerte la relación porque es menos 0.71. Claro, se acerca más al -1, que es el dato, Exacto. los parámetros que nosotros tenemos, -1 y 1, a
por ejemplo, 0.09, que Claro, está esa es. Fíjate en el código color se nota, ¿no? Ves que te ponen colores claritos para las asociaciones más débiles Sí, y sí, colores oscuros para las fuertes. cuanto más oscuro es el color, más fuerte sería la asociación. Es decir, que ese tipo de datos que vos tenés, que nos dice María acá, HP 0, menos 0.72 con QSEC, es un dato a tener en cuenta. Es relevante Y también el negativo, claro, el cercano a -1, por eso, está bien, está bien. claro. Ahora, si vos lo tomás, por ejemplo, a QSEC con WT, donde tenés menos 0.17, te puedes dar cuenta que también está en un color claro que trata de, bueno, o sea, no me mueve mucho la aguja, no tiene mucho peso, pero sí, sí, ahora acá, por ejemplo, menos 0.85, ¿sí? Es un valor bastante considerable. Y ni hablar de 0.89, que está muy, muy cercano a 1, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Todos? Bueno, acá tenemos las líneas de código, ¿sí? Que también nos muestran, fíjense ustedes que tenemos la correlación, donde nos dice que es menos 0.85 y acá menos 0.85, 1 punto, porque nos está haciendo referencia que estamos tomando los valores o los parámetros extremos, menos 1, 1. Un punto muy importante para que ustedes tengan en cuenta, todo lo que nosotros lo podemos ver o representarlo en forma gráfica, la idea es que con Python nosotros los pudiéramos representar mediante líneas de código. ¿Cómo? Directamente importamos la librería de NumPy y dentro de esa librería de NumPy nosotros le hacemos la correlación, el coeficiente de correlación. ¿De qué? De la variable. Y mostramos eso. ¿Sí? Utilicen el código, cambien los datos que tenemos acá, pruébenlo ustedes para que así eso les vaya permitiendo a ustedes poder encontrar nuevos datos. Van a encontrar que quizás por ahí utilice datos que me desbordan o datos que se sobreajustan, es decir, que llegamos quizás al 0.99 o llegamos al menos 0.99, ¿sí? Utilicen un poquito, jueguen un poquito, les va a permitir a ustedes poder encontrar y darse con ese tipo de información que ustedes tienen, ¿sí? Y bueno, llegamos hasta acá, a la parte práctica, la parte que nos gusta hacerla, donde nos gusta ya comenzar a trabajar con las líneas de código. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Todos pudieron? ¿Todos llegaron? ¿Sí? Ignacio nos dice que sí, María nos dice que sí. ¿Qué hacemos? Nos tomamos unos minutitos para ir a recargar el termo, vamos al baño y continuamos. ¿Sí? Perfecto. Noelia, nos levantaste la mano, ¿sí? O nos decías que sí. No, disculpe, profesor, no sé si está bien, por sin querer. Bueno, no, por favor. Todo bien, Listo, sí, estoy leyendo los temas. vengo. Perfecto. Nos tomamos ahí unos minutitos, vamos a recargar energía, nos levantamos, nos descontractamos un poquito y continuamos con la parte práctica. ¿Sí? Ok.
Bueno, avancemos un poquito, así podemos ir terminando. ¿Estamos todos? Sí, sí. Bien. Acá comenzamos a hacer un poquito de práctica, la cual nos va a permitir a nosotros poder comenzar a trabajar con set de datos que nosotros ya le hemos propuesto, que ya están, que el equipo trabajó y fue subiendo. ¿Se acuerdan que en las clases previas a esta nosotros trabajamos con AP-UNDEC? ¿Se acuerdan eso? ¿Recuerdan eso? ¿Lo pudieron hacer? ¿Sí o no? En Sí. la práctica del capítulo anterior, del 4, y Sí. ahora en el 5 también se está viendo algo Sí, así. en el 4 lo hicimos. Bien, ¿se acuerdan que teníamos que tratar de conectar para que nos poder acceder al set de datos que nosotros tenemos ahí? ¿Se acuerdan esa partita? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien, Sí. que nosotros lo que hicimos es dejar en nuestra unidad principal vincular esa carpeta de AP-UNDEC. ¿Por qué? Porque dentro de esa carpeta el equipo le va subiendo información. Denme un segundito que me están llamando.
Bien, continuemos. Disculpen, uno de la UNI que no lo podía decir, que no lo podía atender. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Si nosotros hicimos todos esos pasos, ¿sí? Que ya previamente los podían haber trabajado, es con los cuales nosotros ahora vamos a continuar trabajando la parte práctica. Yo les voy a explicar el ejercicio 1 y después ustedes quedarán para poder ir jugando un poquito y trabajando con los ejercicios que están propuestos. La idea es que ustedes prueben, modifiquen, cambien y anoten esas dudas para poder trabajar en la clase práctica siguiente. ¿Se acuerdan que, no sé si a ustedes les comentaron que había una posibilidad porque se hizo una revisión de que las diferentes clases prácticas, todo el que quiera puede ingresar a las clases prácticas? No sé si se los dije en clases anteriores, les vuelvo a recordar. Tengo duda, tengo la posibilidad de entrar, entro, trato de entrar y de salvaguardar mi duda. ¿Sí? Acá le hemos puesto Kaggle, ¿sí? Es un repositorio de datos. Si ustedes lo googlean o pueden accederlo desde acá, van a encontrar muchos set de datos. ¿Sí? Kaggle es uno de los repositorios de datos que más se utiliza. Bueno, acá en este caso nos tira que estamos saliendo por Colab, pero si no directamente le ponen kaggle.com. Kaggle, ¿sí? Y acá nos dice, ¿me lo ven o no me lo ven? ¿Me están viendo la pantalla o no? Sí, se ve la pantalla. Bien. Sí, se ve. Entren Kaggle, Dataset, y una vez que ingresan acá, tienen un mundo de set de datos que ustedes pueden descargar, desde lo que ustedes consideren con los que quieran trabajar. ¿Por qué lo pusimos a esto? Para que ustedes tomen referencia de dónde nosotros trabajamos los datos. Y acá, lo más importante es que nos dice cuántos archivos y cuál es la extensión que tiene cada uno. ¿Sí? Un dataset de la FIFA World Cup o COP Global, ¿sí? Nos dice cuántos archivos, qué tipo de extensiones, y acá ustedes van a poder ir descargando los diferentes tipos de set de datos dependiendo de lo que ustedes quisieran trabajar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Algo que nos quieran preguntar? ¿Ninguna? A ver en el chat. Ah, no, quedamos en que sí queríamos el break. ¿Sí? O sea que Kaggle es uno. Hay otros más, sí, hay cientos. Hay unos que son de imágenes, unos que son de imágenes a nivel general, de animales, de plantas, de vehículos. Hay otros que son pura y exclusivamente de set de datos para todo lo que es la parte estadística, ¿sí? Todo lo relacionado a las operaciones en bolsa, variaciones en el precio del dólar, del euro. Es cuestión de buscar. Kaggle es uno de los repositorios que nosotros utilizamos porque es prácticamente gratuito y muchos de estos set de datos nosotros los podemos trabajar y lo podemos utilizar. Acá Noelia nos dice datos.gov.ar dataset. Sí, acá también. Lo copiamos y lo pegamos para que ustedes lo puedan ver. Sí, sí, Andrea, a ver, la idea es que vos puedas tratar de ingresar y tratar de avanzar, o sea, no te quedes con que nosotros por ahí muchas veces no podemos, ¿no? Porque la idea es que todos pudiéramos estar en ir avanzando con el proceso de construcción del conocimiento y bueno, en algunos casos se nos complica y en otros casos se nos facilita. Sí, la idea era esa, lo que nosotros habíamos hablado con los chicos, con los compañeros, con los colegas, de que, a ver, de tratar de que todos pudieran acceder, ¿sí? Bueno, ahí está, el datos.gov.ar, ¿sí?
para que cada uno de ustedes vaya ingresando, vaya buscando. Fíjense ustedes que acá está directamente el tipo de archivo en el cual nosotros lo podemos descargar. Si lo queremos hacer en un zip, preferentemente nos aparece el CSV, que es quizás el tipo de datos con el cual nosotros vamos a trabajar. Con el PDF no quiere decir que no se pueda trabajar, pero un poco más complejo. En líneas generales, hasta ahora nunca trabajé con archivos, o sea, con archivos en PDF, siempre trabajé con archivos CSV o trate de llevarlos a CSV. Otro repositorio de datos para que ustedes puedan utilizar y puedan trabajar, ¿sí? Mucha información. El tema es comenzar y trabajar. Acá, el primer dataset con el que vamos a trabajar. Datasamp exercise.csv, que tiene las siguientes características, o las columnas que tienen. El número de orden, sales, months, years, product y country, ¿sí? Cada uno de ellos tiene una pequeña descripción de qué tipo de información tiene, ¿sí? El ID es del tipo entero y el ID de la orden es del tipo flotante con el monto abonado, es del tipo entero y es el mes, es del tipo entero y es el año, y es del tipo de texto y es el producto, y el country es el tipo de, también es forma textual y es el país de venta. Sí, a ver. Noelia nos dice, One Jupyter Lab. Exactamente, o sea, nosotros le mostramos Colab porque Colab es mucho más práctico trabajarlo desde el punto de vista de que tenemos una cuenta de Google y ya con eso nos habilita poder trabajar con el Colab. Pero como entorno de desarrollo, el que ustedes consideren, el que ustedes quieran. Colab, Jupyter, Spider o cualquier otro entorno de desarrollo. Mientras tanto que sea y que nos permita trabajar, nos permita tomar los datos en libertad de acciones. ¿Sí? No hay problema, no hay de por eso. ¿Sí? Recuerden que todos los elementos de una instancia de NArray deben ser del mismo tipo, entonces vamos a leer el archivo y crear una instancia de NArray de tipo de cadena de caracteres. ¿Sí? Lo tratamos de que todo eso, es por ello que nosotros aquí lo que vamos a hacer, dejamos ese archivo original que nosotros tenemos y creamos el famoso data frame, ¿sí? O archivo de datos duplicado. Simplemente ¿por qué? Porque es con el cual nosotros vamos a trabajar. Acá está un pequeño ayudito, un pequeño ejemplo para que ustedes puedan, en cierta medida, puedan conectarse, ¿sí? Con la ayuda del siguiente código podrás vincular tu cuenta de Google. Como recomendación te pedimos que crees una carpeta denominada como ap-undec dentro de tu carpeta principal de Drive. Dentro de esa carpeta crea otra carpeta denominada data. En esta carpeta deberás subir siempre los archivos que necesites utilizar. Eso es como una medida. Para el que ya hizo la importación y tomó esa carpeta, que yo la tengo acá. A ver, un segundo. Entramos acá. Para que alguno de ustedes la pueda ver gráficamente. Dentro de mi unidad sería esta carpetita que está acá. ¿Sí? Todo lo que está en el ejemplo sería esta carpeta que yo ya la tomé, ya la traje previamente, que vimos en las clases anteriores. Si hacemos doble clic, vamos a encontrar que dentro de eso tenemos data y dentro de eso tenemos los CSV con los cuales nosotros vamos a trabajar. En este caso puntual, vamos a trabajar con este set de datos. Después iremos trabajando con los que están y se irán agregando más. Bueno, acá el profe Matías Pérez, que está en otra comisión, es el que va haciendo la agregación, es el encargado de ir agregando los set de datos. ¿Sí? La idea es que si nosotros ya los tenemos, lo pudiéramos dejar listo y tenerlo para poderlo trabajar. ¿Sí? Volvemos acá al módulo. Acá están las líneas de código necesarias. Si alguno de ustedes quiere crear su propio Colab y trabajar, estas son las líneas de código que ustedes deben copiar y pegar en su Colab, en su entorno, para poderlos trabajar. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que tome de Google Colab, importo desde el driver esa carpetita que nosotros hemos creado ahí, lo agregue, ¿sí?
en esta variable donde tengo el contenido, driver, my driver, app on deck, data. Es decir, que me lleve todo lo que contiene la carpeta o hasta la carpeta data. Esto es código universal que lo podemos copiar y pegar y utilizarlo de toda la información. Cuando yo hago clic acá, como yo ya lo tengo procesado, ¿sí? Me aparece que esto ya está. En algunos casos ustedes le van a hacer clic, ¿sí? Le van a hacer clic y les va a dar la posibilidad de no mostrar ese dato. Miren, lo que voy a hacer es salir, voy a salir, voy a volver a entrar para que así ustedes puedan verlo cómo se les puede presentar, y eso les va a permitir a ustedes poder avanzar y no quedarse con las ganas de poder probar estos ejercicios, ¿sí? Listo, se conectó. Bajamos hasta la parte práctica. Bien, me sale que ya estoy conectado, es decir, que tendría que salir directamente. Acá, para el que lo haga por primera vez, ejecutar de todos modos, ¿sí? ¿Qué me tendría que mostrar? Bueno, ya me muestra que ya lo tengo, que ya estoy conectado. ¿Qué me tendría que mostrar? ¿Con qué correo lo voy a vincular? Es decir, que me va a salir la pantallita para yo seleccionar mi correo, mi Gmail. Le pongo que sí a mi correo donde tengo creada esa carpetita o donde está vinculada esa carpetita de AP-UNDEC. Y una vez que sucedió eso, me va a decir que acepte, que permita el acceso a esa carpeta y automáticamente me aparece la línea de código que ya está vinculada. Es decir, que yo ya puedo trabajar cada vez que yo ejecute mi Colab, voy a tener que hacer siempre lo mismo. Por ejemplo, hoy terminé la clase, salí y quiero trabajar, no sé, más tarde, tengo que volver a hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este Colab está pensado. Ahora, cuando yo ya lo hice en mi Colab particular, en algunos casos me aparece como acá, como que ya está vinculado. Entonces, con este siguiente ejemplo que nosotros tenemos acá, vamos a hacer la importación. Abrir el archivo que vamos a necesitar en esta ocasión. NumPy. Hago la importación, le hago clic, ¿sí? ¿Y qué es lo que me dice? Datos locales, al cual le voy a asignar el path curso, que es lo que yo tengo acá, que este sería mi contenedor, ¿sí? Este es el contenedor de mi dataset original, al cual le voy a decir que le agregue todo lo que tiene dataset sample exercise.csv. Luego, a la variable data le voy a asignar todo lo que yo tengo acá. ¿Qué quiere decir? ¿Qué son todos estos que yo tengo acá? Voy a declarar los tipos de datos con los cuales voy a trabajar. Es decir, todo lo que me dice acá. Desde la parte numérica, la fecha, los años, el tipo de producto, la ciudad, ¿sí? El país en este caso. Todo eso les voy a decir acá. Data locación, skip head igual a 1, la delimitación y el tipo de datos que voy a ir tomando. Vamos a ver que lo vamos a poder ir modificando y en otros ejercicios lo vamos a poder ver que podemos ir cambiando ese tipo de información que siempre, ¿qué es lo que va a hacer? Se puede disminuir o se puede agrandar, o sea, o aumentarse la cantidad de descriptores que son los que nos van a determinar o nos van a poder mostrar lo que nosotros tenemos dentro de nuestro set de datos. Si trabajamos con imágenes, vemos que tenemos que utilizar otros parámetros para poder mostrar imágenes, ¿sí? Y luego mostramos data. Entonces acá, ¿qué es lo que nos trae? Todos los datos que tiene almacenado o algunos de todos esos datos que tiene almacenado mi set de datos, ¿sí? Un valor numérico, otro valor numérico, numérico, un tipo de dato de carácter, un tipo de dato de carácter, ¿sí? Y acá, bueno, acá punto y coma para simplificar lo que nosotros queremos ver. Sí, NumPy came from text, ¿sí? Nos dice cuáles son los datos que nosotros
O sea, que los datos que yo quiero mostrar sean los que tienen los parámetros que están representados acá. ¿Sí, Noelia? ¿Sí? Acá nosotros le decimos qué tipo de datos son los que nosotros queremos y cómo los queremos que nos muestre. ¿Sí? Bueno, acá hay una pequeña... o sea, no nos muestra todo el set de datos, pues si no sería, o puede ser muy demasiado grande, puede ser muy demasiado chico. Después nosotros les decimos que tome una parte, es decir, que haga una división de esto, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Y nos va a mostrar una porción de todo mi array, y acá en el caso de lo que quisiéramos mostrar en forma numérica, que sea en float, ¿sí? Y acá también nos aparece lo mismo que nos apareció previamente y nos dice que el tipo de array que sale acá, ¿sí? Sal numérico, ¿sí? Tipo 6 del tipo float, y nos muestra todos los datos que tienen valores del tipo flotante. ¿Sí? Pruébelo. Tengo una pregunta, ¿puede volver arriba un segundo? ¿A dónde? Ahí, cuando convierte, ahí lo que quiere decir, los parámetros, si entiendo yo, es agarra primero el dataset, ¿no es cierto? Data location, luego ¿qué hace? Le saca la cabecera, o sea, el nombre de las columnas, luego separa por tabulaciones, supongo. Claro, porque vos tenés que tener en cuenta que... Sí. Sí, no, decime qué es lo que pensás. Y después termina guardando todo eso como si fuera texto, o sea, un string, ¿no? Por eso tienen las comillitas. Por eso es que fíjate que los datos, ¿cómo se muestran? Con comillas. Si sería un valor numérico, no tendría que mostrar sin las comillas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esa manera, ¿qué es lo que hice yo con esta línea de código? Es normalizar mis datos. Poder mostrar qué sucede si alguno de esos datos es un dato que, o ausencia de datos. No se le dice que no existe datos, sino se le dice ausencia de datos. ¿Qué hago? ¿Qué me va a mostrar? Y me va a mostrar las comillas vacías. ¿Sí? Pero yo de esa manera le estoy dando los parámetros, ¿sí? Cómo quiero que me muestre esos datos que están almacenados en ese set de datos. Que en algunos casos hay set de datos, como le dije, que hasta antes del año 2000, los set de datos que se fueron generando o que se generaron estaban. Algunos completos, otros incompletos, la mayoría eran súper incompletos, ¿sí? Pero desde hace un tiempo a la fecha, de cuando la ciencia de datos comenzó a tomar ese realce, pasó de que hoy por hoy en un 95% los sets de datos están completos. Fíjense en ahí, y el que quiera y tenga para probar, va a poder ver que en Kaggle van a encontrar sets de datos bastante de un par de años, en donde ven que dice que mucho el set de datos, y cuando comienzan a ver, se van a dar con que existen muchos datos faltantes. Y ya si descargan un set de datos más reciente, van a ver que ese set de datos tiene mucha información y está más completo. ¿Sí? Entonces, acá lo que hicimos es tratar de que todos los datos, decir, bueno, yo quiero que me muestre todos los datos que tiene, pero que tenga estas características, saco la cabecera y que me tenga estas características. ¿Por qué? Porque de esa manera yo voy a poder ver y voy a poder trabajar con los datos que tiene mi dataset. Ahí no podríamos hacer ningún cálculo, o sea, ninguna operación, porque está todo como en texto, ¿no? Tendríamos que después castearlo a que sea un... Ok. La idea acá es que ustedes puedan ver el set de datos, qué es lo que tiene. En el slicing de abajo. ¿A dónde? En el sales es igual data. ¿Qué nos estamos quedando? Con toda la... Con una parte donde vos tienes acá. Fíjate que te dice de acá hasta acá, ¿sí? Y acá te dice qué datos vas a tener. Algo que vimos en las clases anteriores. ¿Quién se acuerda? Nos estamos quedando con la columna. Ok, perfecto. Sí. Bien. Bien. Sí, entonces nos estamos quedando. Si nosotros vemos lo que mi set de datos tiene acá, ¿sí? Y lo comparamos con lo que nosotros tenemos acá, podemos ver que, a ver, nos dice, ¿y a dónde está? Bueno, tenemos solamente acá data. Esto es lo que tenemos acá, 30 y así, ¿sí? 30, 79, 44, y va tomando cuáles son los datos que puntualmente nos va queriendo mostrar. De acá hasta acá, de esta columna, de acá hasta acá, en esta columna. Jueguen, cambien los datos, quizás ustedes toquen
¿Alguien me No, habló o nos habló? Iván. ahí, sí, ahí está tomando todos los datos del índice 1 de cada array y, o sea, del principio hasta el, o sea, desde el primer array hasta el último, porque no le pones, entre los puntos no le pones ningún index, y toma solamente dentro de cada array el índice 1, ¿no? Sí, porque no le pongo más, o sea, yo para tomar un rango, ¿qué tendré que hacer? Colocarle un valor acá y colocarle un valor ahí. Entonces, yo al no ponerle, por colocarle solamente los 2 puntos, lo dejo y no lo estoy dando un parámetro que yo quiero mostrar, sino que tome directamente, pero lo tengo acá con el valor 1. Prueben poniéndole otro valor, agregándole valor. Nos estamos quedando con la segunda columna, ¿correcto? Tenés 0, 1. Perfecto. 2, 3 y así sucesivamente. Recuerden que acá estamos trabajando con un array, por lo tanto, comenzamos a partir de la columna 0, la columna 1 o la fila 0, 1 y así sucesivamente. Porque acá dejamos de trabajar con ese array bidimensional para trabajar con el array multidimensional o n dimensionales. ¿De acuerdo? Entonces, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 1, 0, 1, 1, 1 y así sucesivamente. Sí, alguien nos está hablando. Sí, Andrea le habla. Profe, Sí, ahí Andrea. donde está viendo, donde le muestra el array, nos está mostrando todos los datos, no se visualizan todos los datos. Acá en líneas Tienen los generales, tres. acá me decís dónde están los 2 puntitos, los 3 puntitos. No, donde usted estaba ahí en sales, igual a data, Sí, ahí vio que abajo está el array de sales, le muestra, y hay sí. 3 puntitos, y es como que los datos del medio no lo está mostrando, no estamos viendo la totalidad de los datos, ¿no? No, te está mostrando solamente, es decir, como que te hace un resumen de todo lo que el dataset tiene, ¿sí? Porque si no, nos tendría que mostrar una cantidad exponencial de información. ¿Sí? Es como que te hace un resumen tomándote los parámetros que nosotros le pusimos acá dentro de los corchetes. Sí, como no le dimos ni no le dimos ni un principio ni un final, y supuestamente tendría que mostrarnos, o sea, estamos visualizando todos los datos, pero no, en realidad es un Claro, resumen, no, digamos. te hace un resumen, te muestra un resumen de lo que vos, de lo que nosotros dentro de los parámetros hemos colocado. ¿Sí? Ok, gracias. Sí, fíjate que acá abajo, donde dice array 2871, punto, coma, también. ¿Sí? Para que no Sí, se porque yo abrí tengan. el archivo CSV y era larguísima la columna de sales, y dije, no me está mostrando todo, no estoy viendo todos los datos, y ahí ya. Claro, sí. O sea, la idea con esto es que se muestre, o sea, que te muestre los datos representativos de 6, ¿sí? Pero para que no se muestren todos, te lo acorta y te pone punto. Entonces te está diciendo, te estoy mostrando lo que vos me estás pidiendo, pero no te voy a mostrar todo, te voy a mostrar una parte. Por supuesto, después nosotros agregando, cambiándole o trabajando con algunos parámetros, ¿sí? Son los con los cuales nosotros vamos a poder mostrar más información, menos información o poder acotar la información que queremos obtener. ¿Sí? Y el número de registros totales, no, me muestra un resumen, pero el número de registros, no. No, porque nosotros lo único que hicimos ahí directamente es mostrar todo lo que vos tienes. Habría que introducirle otras líneas Ahí de código tendríamos que para poner poder, un contador, digamos. podés hacer un contador, podés sacar si quieres, ¿se acuerdan cuando vimos anteriormente sacar un max, sacar un min? ¿Sí? Todas esas cosas es para que ustedes puedan probarlas, puedan trabajarlas y son cosas que ustedes pueden ir metiendo más y decir, pero esto, le agrego esto, ¿qué es lo que me va mostrando? ¿Sí? Son propuestas para que ustedes, la idea con esto era mostrarle lo que es tomar un set de datos, setearlo, ¿para qué? Para que ese seteo que nosotros hicimos, decimos, queremos que se muestren los datos con estas características, tac, 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 tac. Pero después ver ese tipo, esos datos ya seteados y que me muestre algunas características. Por eso les decía, agreguen parámetros acá antes de entre los 2 puntos, cámbienle que no sea la columna 1, que sea la columna 2 o que sea la fila 1 y la fila 2. Cámbienle, prueben,
jueguen ustedes un poquito y eso les va a poder ir permitiendo ampliar. Y como hizo uno de los compañeros, ¿sí? Quieren ver el archivo CSV, lo descargan y lo abren, ahí están en el driver, lo abren para poder ver la cantidad de datos que contiene todo ese archivo CSV, ¿sí? La idea, ¿cuál es? Que nosotros con Python poder mostrar que nosotros podemos levantar cualquier archivo CSV. Las líneas de código son estas que nosotros tenemos acá, ¿sí? De acá tomamos y le decimos, hazme el favor, tráeme todo lo que vos tengas acá. Más adelante, quizás ustedes, ¿sí? Dentro de data van a ir teniendo más set de datos, ¿sí? Acá están otros set de datos con los cuales nosotros vamos a ir trabajando en las clases que vienen, ¿sí? ¿Quieren abrirlo? ¿Quieren trabajarlo? TXT, CSV, CSV, ¿sí? Pero siempre quieren agregarles set de datos que puedan descargar de Kaggle o de DataGov, lo pueden hacer. Pero siempre acá, para que así ustedes puedan trabajar, porque si no, ¿qué les va a generar a ustedes? Que tengo un dato allá, y siempre voy a tener que ir ejecutando líneas de código y cambiándole acá la ubicación a donde yo voy a querer acceder para poder tomar esos datos, ¿sí? Si nosotros lo vemos, que lo vamos a ver más adelante en la parte práctica, cómo tomar esto, pero no utilizando un Colab, cómo tomarlo con Jupyter Lab o cómo tomarlo con Spider, ¿sí? También le vamos a dejar ahí las líneas de código para aquel que diga, no, yo no quiero trabajar con Colab, lo quiero instalar, trabajar la suite Anaconda, y cómo hacer para tomar esos datos directamente del disco de mi máquina, ¿sí? ¿Cuáles serían las líneas de código o las instrucciones que uno utiliza para poder tomar ese set de datos directamente del disco de mi máquina? Hay muchos que quieren hacer eso, les gusta eso, no hay ningún problema. ¿Sí? Alguien me levanta la mano que no me sale el nombre. Ah, María, otra vez. Sí. No, no, lo que quería decir es que yo lo tengo en la Jupyter Notebook. Si quiere, pego el código acá. Bueno, en el María, chat. pegalo, así el que está lo pueda utilizar. Listo, ¿sí? ahí lo pego. Bien, perfecto. Bueno, Micaela nos pide, no hay problema, Micaela. Lo importante es que ustedes puedan probar, ¿sí? Vayan tratando de ir obteniendo resultados a la hora de poder probar, vayan viendo, vayan trabajando. Ahí María gentilmente nos pasó la línea de código para trabajar en el Jupyter, ¿sí? El que quiera lo toma, lo descarga, lo usa. El que quiera utilizar Jupyter lo utiliza. El que quiera utilizar Spider lo utiliza. El que quiera utilizar Colab lo utiliza, ¿sí? No se sientan en ningún momento que nosotros les mostramos esto porque es mucho más fácil para poder trabajar y para que todos pudiéramos verlo. Pero el que se sienta más cómodo con un entorno o con otro, avance, no se sienta restringido por lo que nosotros le vamos proponiendo, ¿sí? Acá hay una pregunta muy interesante. Sí, Julián, ¿qué es lo que nos querés preguntar? Noelia, también no levantaste la mano. Sí, No, sí. nada, un error. No, por favor, los que se tengan que retirar, ya está Profe. la grabación. Sí. Yo lo que quiero preguntar que ahí, María, gracias por pasar eso de Júpiter, porque quiero también trabajar. Entiendo que Colab es más fácil porque ya está conectado con el Drive, pero ¿cómo hago para ingresar el archivo y que sepa la máquina a qué archivo me estoy haciendo referencia? Sí, María.
ahí tenés en la misma carpeta donde tenés tus notebooks, viste, guardadas en tu computadora, tenés que tener una carpetita, no sé, le habrás puesto un nombre. Bueno, en esa carpeta donde están las notebooks, ahí tenés que poner la base de datos. Entonces te lo llama desde la carpeta donde se ejecuta la notebook. No sé si lo estoy explicando bien, Genial. pero tiene que Sí, estar en la misma A ver, carpeta. para En la misma saber, carpetita donde guardás las notebooks, guardás bien. las datas y te lo claro, a levanta. ver, Para saber dónde lo tengo guardado, lo busco acá en mi compu. ¿Lo claro. descargaste? Lo tenés que descargar y la data y ponerla ahí, no Sí, sé. A ver, en ok. líneas generales, a ver, la gran diferencia que existe entre Colab y las otras herramientas de desarrollo, ¿sí? Como Jupyter, como Spider, es que Colab, nosotros a la carpeta a la cual nosotros vamos a acceder, que acá lo tenemos, ¿sí? Que sería esta línea que está acá, está dentro de nuestro driver. ¿Está? Entonces nosotros a nuestro driver, venimos a nuestro driver, creamos acá en unidad, podemos crear una nueva carpeta y después nosotros la referenciamos mediante esa línea diciendo cómo se llama. Por ejemplo, le podemos poner, no sé, prácticos de Python 2. Creamos esa carpeta y después en esta línea de código nosotros le decimos que vamos a mi driver y acá se llama Python 2. Nada más. ¿Está? Pero, como dijo María, cuando nosotros trabajamos con nuestro Jupyter o cuando trabajemos con Anaconda, ¿sí? Nosotros debemos crear una carpetita en nuestro disco, en nuestra máquina, crear y tomar desde ahí, la ruta debe ser hacia ahí. Entonces, para ello, ¿qué es lo que hacemos? Vamos al explorador, vamos a la parte superior, en donde nos muestra en dónde está la ubicación, le hacemos clic, le ponemos copiar y pegamos esa dirección. ¿Sí? Cosa que cuando yo ejecute, ¿qué es lo que va a hacer Jupyter? Va a venir y va a buscar en esa dirección. Y ahí me va a mostrar la información. A ver, la diferencia es que uno está en la nube y el otro lo tenemos físicamente en nuestra máquina. No lo probé todavía, no sé si alguno de ustedes lo probó, pero no lo probé todavía. Tener el set de datos en el driver y tomar, pero trabajarlo con otra herramienta que no sea Colab. No lo probé porque usualmente yo utilizo Spider, entonces para mí me es más fácil tener los datos en mi disco de mi máquina. Profe, disculpe. Sí, sí. Ahí le puse en el chat cuando quiere cambiar el lugar, digamos, dentro del Drive, poner en otra carpeta dentro del Drive, hay Ajá. que agregarle el force remount igual true. Entonces es como que forza que monte el contenido o el Drive en otra localización. No sé si se entiende. Sí, sí, sí. Sí, perfecto. Ahí están, ¿lo están viendo ustedes a los que en el driver? Porque, por ejemplo, yo tenía las clases, tengo todo en una sola carpeta y quería tener los datos también dentro de esa carpeta para que esté todo ordenado. Perfecto. Ahí yo los copié los códigos y después en el diccionario ese que quedamos en ir trabajando, lo voy a pegar para que así todo el que quiera acceder lo pueda acceder ahí y evitamos por ahí muchas veces de redundar en explicar lo mismo. ¿Sí? ¿Parece? Bien. Dale. Volviendo un poquito, les dejo el ejercicio 2, el ejercicio 3 y todos los ejercicios que vienen para que ustedes lo prueben, junten, acumulen dudas y las sacamos las clases que vienen. ¿Sí? Hay muchos que ya se están retirando porque los permisos en los trabajos, porque tienen otros compromisos y tienen planificado estas 2 horitas. ¿Sí? No les quito más tiempo. Gracias por haber entrado en la clase. Gracias por haberme aguantado. Y lo más importante, que hemos compartido un poco más de conocimiento entre ambas partes. Sí, Iván. Sí, una consulta que no tiene que ver necesariamente con esta clase en particular, pero sí, yo vengo medio atrasado con los módulos y
nada, me voy poniendo al día en el tiempo que tengo, pero hay una fecha límite para... Yo las prácticas las voy haciendo en una carpeta del Drive, las voy dejando ahí, pero eso hay que Bien. presentarlo, va a haber que hacer una A- general y algo. En líneas generales, mañana, después de la reunión de mañana, el lunes o el martes que me toque, les voy a dar las pautas, ¿sí? Porque mañana nosotros tenemos que hacer ese informe. Y en base a eso nosotros vamos a poder saber qué más o cuáles son los pasos que vamos a seguir. El tema es que nos están quedando pocas clases teóricas y de ahí viene la parte práctica para que ustedes, la idea en líneas generales es que se habló así, pero no hay nada, que seguramente va a ser un tema de mañana, es hasta cuándo, ¿sí? Hasta cuándo se extiende, si se extiende hasta la última semana de agosto o se extiende una semana antes de la última semana de agosto. Todas esas cosas mañana las vamos a, para la semana que viene las vamos a tener más clara porque ya ahí mañana en la reunión va a salir eso. Con respecto a las prácticas, se dijo que no era obligatorio entregarlo. No, pero la idea es que las puedas hacer, que las puedas No, hacer sí, sí, seguro, pero no es que había que entregarlas. Yo la voy no, haciendo hoy. sí, la idea es esa y si la quieres compartir mejor, ¿por qué? Porque si los otros chicos, los otros colegas que forman parte del equipo detectan algún error o algo, porque los chicos, tenemos gente que hace seguimiento, entonces ese seguimiento a ustedes les va a permitir poder decir, mira, hiciste esto, te pasamos un pequeño código alternativo para que vos lo puedas leer, ¿sí? Entonces esos son los que, sí, no hay problema, Mariela. Como para que puedas comparar lo que hiciste, o sea, la idea es que el proceso sea avanzando y no que te quedes estancado con lo que viste y que venimos trabajando. ¿Sí, Iván? No hay problema. La idea es que puedas seguir avanzando. Bien, gracias. Bueno, los dejo en libertad de acción. Buen Hasta la fin de próxima. semana. Hasta la próxima. Gracias. Que descansen. Hasta el martes. Chau, chau. Hasta el martes. Chau, chau. Tenga un buen fin de semana. Hasta luego. Igual. Hasta luego. Buen fin de